Continuamos con este tema, hablábamos recién en el corte de lo que Seguimos hablando sucedía. nosotros en el sí, corte. por supuesto, siempre. Surgieron más preguntas. De lo que pasó en Independiente, club de fútbol, obviamente emblemático, pero esto pasa en todo el mundo, lo sabemos, y está empezando a destaparse un montón de lugares, un montón de situaciones que viven hoy mujeres, como fue en Estados Unidos. Vemos parte de las declaraciones durante el juicio de las gimnastas. I listened to you tell me, no one should ever do that, and if they do, you should tell someone. Well, Larry, I'm here, not to tell someone, but to tell everyone. You used my body for 6 years for your own sexual gratification. That is unforgivable. You were first arrested on my charges. And now, as the only non-medical victim to come forward, I testified to let the world know that you are a repulsive liar. Perhaps you have figured it out by now, but little girls don't stay little forever. They grow into strong women that return to destroy your world. Our law does not do enough to prevent predatory acts, and often does not do enough to punish predators who have committed the hideous act of abusing a child. Where were you when we needed you? If you would have only listened to all the women that brought complaints and concerns over all these years, this would have saved so many children and women from being abused. We are all suffering, having flashbacks, unable to have normal relationships, crying at night, feeling broken, and our lives have been forever changed. Sometimes I can't even tolerate another person touching me in an intimate situation without feeling physical pain. Qué fuerte, qué difícil. Y bueno, esto, y lo hablábamos antes, cómo la persona, cómo no confiar en el médico del equipo. ¿Cómo no confiar? Lamentablemente. Y ese es el problema. Lamentablemente, los agresores trabajan de esa forma. Avanzan enmascarados. Pueden ser una persona que tenga un carisma buenísimo, que sea empático, que tenga una llegada. Y el exceso de confianza y la manipulación son las armas de los pedofilios. Son las armas de los abusadores, de los agresores. Entonces es muy difícil identificarlos. Es muy difícil identificarlos. Entonces nosotros lo que tenemos que crear, como lo creó Coloso Pies de Barro, es una carta de buena conducta para que el adulto y el niño tengan herramientas para empezar a manejar esas situaciones y en un momento poder decir hasta dónde puedo llegar. Yo como entrenador o yo como niño, hasta dónde puedo llegar con el adulto. Saber tener esa distancia. Es importante, como decía Ramiro recién, nosotros los argentinos somos muy cariñosos, muy afectivos, te abrazo, pero uno nunca sabe en qué situación te puedes llegar a encontrar abrazando a un niño en un patio de una escuela. Exactamente. Entonces, por ahí son herramientas que uno aprende a la par de una persona que fue víctima, como Sebastián, a decir de qué manera podemos evitar ponernos en situaciones de riesgo. De que van a existir siempre. Por supuesto. No se van a eliminar. Esa carta que recién mencionás, esa carta de buena conducta. La consignas. Claro, consignas. ¿Cómo sería en el marco legal, si es que existe un marco legal o institucional, cómo se traslada, cómo empezaría toda su difusión o aplicarse, digamos? A ver si se entiende. O sea, tenemos esta carta de buena conducta en los colegios, no solamente los colegios, claro, instituciones, universidades, lugares de trabajo. ¿Cómo empieza a En realidad el trabajo de esta asociación va a ser articular acciones de prevención y sensibilización con los entes públicos y privados. Ya estamos trabajando con Desarrollo Social, con Maricel
varones, Sí. también estamos trabajando en los clubes deportivos. O sea, va a haber, esto ya generó un interés, Claro. se generó un espacio y se puso en alerta la temática. Lo que tenemos que hacer ahora es formarnos con las herramientas necesarias para llegar a las instituciones, formar los profesionales que trabajan con los niños y hablar con un vocabulario adecuado a Para cada los chicos, rango claro. etario y hacerles saber a los chicos y hablar libremente de cuáles son tus partes íntimas. Exactamente, y ahí vamos a hablar con Nico, pero justamente tenemos, de la Asociación Pies de Barro, tenemos una cartilla maravillosa, muy simple, en donde se le explica al chico hasta dónde llegar y qué tiene que hacer, o sea, cómo resguardarse, en un lenguaje absolutamente sencillo. Lo podemos ver, Ariel, si te parece bien, está en una cartilla y son puntos muy simples, o sea, te bañas solo, no puede entrar nadie, nadie puede tocarte, que un punto de encuentro, nada, te llevo hasta tu casa, o entra o te quedas acá conmigo. Claro, O sea, por ejemplo, ahí- que cuando salen digamos, los torneos provinciales o a nivel nacional, por mencionar Claro, pues se van torneos enseguida. destacados, se van 3 días, una semana. ¿Cómo es el trabajo de los profesores de educación física? ¿Cómo es el trabajo hoy? ¿Cómo trabaja la familia también? Porque uno como Y padre tenés que confiar. se preocupa, habla con los profesores. ¿Hay ese tipo de trabajo ahí en A la ver, Secretaría? siempre hay ese trabajo. Siempre. El tema, como dice Franco, hay uno que está encubierto, ¿no? Digo, Y no, como- te por puede más parecer que, el mejor y el más simpático. como decía, diga, la persona se da confianza Sí. al chico y a la familia. Vamos al caso de la Secretaría de Deporte, ¿no? Los profes a nosotros nos dan confianza, ¿no? Y uno confía en esos profes también. Sí. Ahora, ¿qué hay atrás de todo eso? No sabemos. O sea, no estamos hablando ahora ¿no? de un ejemplo. no, es un ejemplo, Pero es un digo, ejemplo. hay muchas veces cuando sacamos un club, vos tenés tus profes, es parte Claro. de tu equipo de trabajo, pero nunca sabés cuál es el próximo Exactamente. paso que va a dar, si realmente lo hace porque está cuidando al chico, porque... ¿Cuántas veces ha pasado en las de campamento que los chicos no quieren dormir solo en la carpa? Que algún Tal profe, cual. che, Sí, me sí, quedo sí. acá hasta que te duerma. En giras deportivas, que por ahí van los chicos en habitaciones de A4, de A6, y que alguno tenga que hacer guardia porque alguno no se duerme. Claro. Digo, encima el ámbito pro también da esos pequeños, abre esas pequeñas ventanitas Sí, sí. para el que está en este ámbito, ¿no? Se le generen un montón de espacios, porque, como vos decías, o sea, hay giras deportivas que la mínima acá son 4 días. Claro, Sí, sí, ese sí. es el Tenés tema, por la 15. distancia. Sí, sí, aparte de la distancia, tierra del fuego, Claro, más La gente cantidad, participa. lo escuchaba Franco, ¿no? Digo, el trabajo que hace psicológico la persona, digo, acá hoy tenés 48, 36 horas en colectivo. Digo, realmente hay un montón de cosas que, sobre todo, por ahí la distancia y encima el clima también que acompaña, estar más cerrado y demás. Exactamente. Digo, tenemos una población que lo tenemos que hablar Y continuamente. acabamos con nuestra licenciada. Claro. Por eso ¿Qué también hacemos? lo que decía Franco, que es importante manejarse con este código y estas reglas, para preservar también al educador responsable, Totalmente. ¿no es Claro. cierto? Porque uno no quiere entrar en una cacería de brujas, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vos te manejás con ciertas reglas, Estigmatizar, digamos, a... claro, Claro, no. prevenís, ¿no es cierto?, de poder quedar en cualquier situación que no quieras. Y la otra persona queda con menos espacios en los cuales pueda intervenir de manera inadecuada. Eso es ¿Y importante. cómo hablamos con los chicos? ¿Qué les decimos? ¿O cómo detectamos? Primero, cómo hablamos para explicarles Claro. que se tienen que cuidar. Y después, como papás, te voy a pedir cómo detectamos. Claro, un cuadro de situación, cómo encarar esa- Claro, la idea detección. es no generar una paranoia en los padres y decir, bueno, mira, se Exacto. hizo una vez pis encima a mi hijo, entonces... No, claro. No, es cierto. Realmente tenemos, si vemos un cambio marcado de conducta, ¿no es cierto? Lo importante es consultar con un profesional, que realmente va a saber cómo buscar por ahí evidencias un poco más importantes. Pero si tuviese que dar un consejo, sería más que nada trabajar la parte vincular con el hijo. ¿Qué es la parte vincular? Compartir tiempo, conocerlo, compartir intereses que ambos disfruten. Entonces, si Dios no quiere, llega el momento de una situación que mi hijo me lo quiera comunicar, yo voy a ser alguien de confianza para él, yo lo voy a conocer, yo voy a saber si mi hijo está bien un día, si está mal el otro, preguntarle qué le pasa. Ahora, si yo no lo veo en todo el día, realmente no comparto cosas con él, no conozco ni los nombres de sus amigos, ni sus intereses, ni qué cosas le divierten, se me hace más difícil. Por ahí en vez de decir, bueno, a ver, se hizo pis una vez, no, está hoy enojado. Bueno, conocer a mi hijo es la mejor herramienta de prevención. Conocerlo y tener un buen vínculo. Cosa de que si él realmente un día quiere hablar, yo soy una persona de confianza. Y si por ahí no quiere hablar, pero yo noto que algo le está sucediendo, bueno, poder darme cuenta, poder estar
con, a ver, un buen vínculo y un buen conocimiento de cómo se maneja mi hijo ante determinadas situaciones. En ese caso, ¿cómo sería lo de escribir una carta? Claro, porque Recién lo hablamos mencionabas algo. en la pausa. Bueno, y después lo hablamos. después de una intervención que tuvimos en Tucumán con Sebastián, donde había 250 futuros profes de educación física, en el auditorio generamos un espacio de 20-30 minutos después para que la gente, si se quiere quedar o sacarse alguna duda o algo que no entendió, o en el caso que fuiste víctima, no sabés cómo hablarlo, cómo manejar la situación, se nos acercó gente, en este caso eran alumnos, Sí. que habían sido víctimas de cuando eran niños y que nunca habían hablado, después de 21 años, se acercaron a hablar, vos ves cómo se acercan y se ponen a llorar, no quieren hablar, se bloquean, entran en un proceso de pánico personal, que porque tampoco sabés qué tenés del otro Claro. lado o con quién estás por ¿Con quién hablar. estás hablando? Tenés que generar un vínculo de confianza, decirle, esto es confidencial, yo lo voy a trabajar, a Sebastián realmente de la forma, porque Sebastián viene trabajando ya hace muchos años con esto, y la verdad está formado y está, en lo que trabajamos toda esta semana, preparado para recibir. En el caso de la persona se bloquea o tiene miedo, o le da temor, o le da tabú de contarle qué es lo que pasó, lo que se recomienda es escribirlo en una carta. Te vas allá a la esquina, 15 minutos, escribís lo que te pasó, lo dejas ahí, después nosotros hablamos y después te contactamos para ver cómo te acompañamos psicológicamente con el trauma que tenés. Porque es un trauma. Claro, bueno, lo decíamos recién. Las chicas que decían, son El trauma mujeres, psicológico. dice, no puedo relacionarme. No, sé. aparte además lo que veíamos, Franco hace referencia, hablo con alguien que necesito apoyo, necesito ayuda, pero esas mujeres se hablaban enfrente de su En ese momento del abusador, juicio, en y el estaban juicio. frente al abusador, Claro, terrible. el trabajo Terrible. previo que deberían haber tenido que hacer para poder enfrentar a esa Para poder, persona. sí. Totalmente, totalmente. Y es la mejor manera también un poco de poder hablarle a la cara. Y visibilizar y también, decirle, o sea, ver bueno, un juicio vos me público, hiciste daño. verlo de esa manera y ver la víctima y el abusador es tremendo, y como sociedad y involucramos a la sociedad, el Estado en su conjunto, nos tiene que hacer un clic, porque decía Ramiro, a Estos ver, actos, puede pasar en cualquier lado, puede pasar en cualquier Por club supuesto. de barrio, cualquier club Puede pasar en deportivo, cualquier lado y atletismo, en fútbol. cualquier ámbito. en cualquier ámbito. Lo hablamos fuera y lo vamos a decir también. Estamos hablando de los casos de pedofilia en la iglesia. A ver, esto sucede, es una realidad. y eso es una realidad. Sí, que eso es otra cosa. O sea, es Tuvimos tremendo. víctimas y recibimos víctimas de la iglesia. O sea, Lamentablemente. gente que va Alguien y que, les dice claro. y les cuenta. Y no. Después de esa Después de conferencia, 27 después de esa años. charla, Claro. después de 27 La años. persona nos contó Necesitan que era abusado contención. por el párroco de la iglesia. Necesitan contención, está hablarlo. Sí, totalmente. O sea, es un tema que tenemos que empezar a trabajarlo puertas adentro, cada uno desde su familia. Porque no esperemos tampoco que la educación en la escuela nos enseñen Por supuesto. a hablar de las partes íntimas, lo Claro. que podés hacer vos en tu casa. Claro. La escuela acompaña, pero Sí, sí. la Totalmente. formación de las personas Totalmente. es Y el creo- que Empieza en pasa, casa. Empieza en Y casa. creo que también es, como decía, a ver, que tener ese vínculo, esa relación padre-hijo, ¿no? Porque muchas veces uno escucha comentarios de casos que han pasado o en general, ¿no? El padre o la madre, ¿no? El ámbito familiar como que no pasó nada, o lo toma como una exageración, ¿sí? O sea, pasamos a que no pasó nada a una exageración, o también la devolución de la familia, eso de ser mentira, o toma una Eso. reacción violenta a la Ahí vamos. familia. Claro, Y el ahí perico vamos. dice, ¿qué ¿Qué voy a pasa? contar si se ponen todos los Claro. pelos cuando pasa algo de esto? Exactamente. Ahí es el punto. Y ahí es el punto que, lamentablemente, es el único es el que podemos más o menos manejar, porque no podemos manejar lo que hace el agresor ni la forma en cómo lo percibe la víctima. Pero nosotros, el entorno, cuando una persona decide abrirse, bueno, tenemos que ser facilitadores. Como decía Franco, que la víctima esté en el papel de víctima y el culpable en el papel de culpable, ¿no es cierto? Por ahí cuando veíamos eso en el juicio. Las víctimas realmente estaban en el papel de víctima y viendo que tenía la condena al culpable. Si tras que tuvo una agresión por parte de su predador, ¿no es cierto?, lo percibió como una situación terrible. Y encima nosotros, que somos la única pata que podríamos ser la facilitadora, Claro. no le creemos, le decimos que está exagerando, y bueno, listo, el combo realmente es para un problema psicológico grave de acá en adelante, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo hace mucho más difícil. Por eso, nosotros cuando trabajamos después de estas situaciones, ¿no es cierto?, se trabaja la prevención y lamentablemente se ocurren también, el único factor que podemos manejar es ese. Entonces, es importante manejarlo con el mayor profesionalismo posible
para hacer un control de daños de la manera que se pueda, ¿no es cierto? No vamos a ser infalibles, pero es más probable el pronóstico de un desenvolvimiento calidad más de vida favorable, ¿no después, es cierto? claro. Mejor calidad de vida. Y mi pregunta es, está bien, están surgiendo ahora, realmente ahora se está hablando como corresponde, pero se necesita una ley automáticamente, o sea, se necesita ya empezar a trabajar en algo que ampare legalmente a las víctimas de abuso sexual. Totalmente. Después de varios años, ¿no? De haber sido... Después de varios años. De Lo que va a silencio. generar esto, todas estas cosas, incluso estos programas, lo bueno es que la gente va a liberar su palabra. Y el objetivo de esta asociación es que la gente libere su palabra. Que estos programas, que estos juicios abiertos, que la gente se anime a hablar. La gente tiene temores. Nosotros en la Argentina tenemos muchos prejuicios. ¿Qué van a decir? claro. Sí, culturalmente somos muy cerrados. Imagínate si apareces el lunes en un diario que sos un nombre, un apellido de renombre y se te termina tu carrera, ya sea política, ya sea... O sea, escondemos un montón de cosas que nosotros no dan a luz. Hablaba con un juez en Tucumán, ¿no?, que es defensor de menores, y me decía, el problema es que la justicia no es que no actúa, sino es que no recibimos denuncias, porque la gente no se anima a hablar. Claro. Entonces, al no recibir denuncias, no tenemos herramientas para atacar al agresor. Sí, para condenar. Entonces, Absolutamente. nosotros tenemos que empezar a hablar. Y esta cosa hay que hablarla. Lamentablemente está instalada y hay que sacarse la máscara y hablarla libremente porque nosotros tenemos que trabajar puertas adentro, preveniendo y sensibilizando y dándole herramientas a nuestros hijos de cuáles son las cosas que pueden y que no pueden hacer los adultos con vos. Absolutamente. Muy bien, vamos a una pausa, un tema la verdad que es sumamente interesante. Enseguida volvemos, un ratito más tenemos de programa aquí en la televisión pública.